Y para que todos conozcamos un poco más a César, muchos de los que estáis aquí sois familia, sois amigos y lo conocéis, pero voy pues a hablar un poco sobre su currículum, sobre su trayectoria, que no es corta, es larga. Él me ha dicho, no lo digas todo, que es muy largo, y le he dicho, habrá que presumir de villenero. Así, porque ya que pues, es alguien que tiene currículum, pues yo creo que hay que contarlo todo. Y se lo he dicho, no, hay que presumir de villenero, así que lo siento, no te he hecho caso. Y pues bueno, he recortado un poco para resumir, pero todo, porque ya he dicho que tiene mucho. Bueno, pues César Azorín Molina es científico titular adscrito al Centro de Investigaciones sobre Desertificación, CIDE, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Valencia, Generalitat Valenciana, donde dirige el Laboratorio del Clima, Atmósfera y Océano. Es licenciado en Geografía por la Universidad de Alicante en el 2002, máster en Climatología aplicada por la Universidad de Barcelona en 2005 y doctor con especialización en Climatología por la Universidad de Alicante. Ha estado vinculado a diferentes centros de investigación, como el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo en Valencia, el Instituto Pirineo de Ecología en Zaragoza y el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. En septiembre de 2019 regresó al Sistema de Ciencia Español con un contrato Ramón y Cajal adscrito al Centro de Investigaciones sobre Desertificación, donde consiguió su estabilización a científico titular en noviembre de 2021. Ya vemos que es otra trayectoria larga, donde son muchos años para conseguir esa estabilización, y vamos observando que es algo típico cuando estamos hablando de ciencia y de investigación. Su principal línea de investigación es el estudio de la variabilidad y el cambio climático a partir de observaciones y simulaciones climáticas. En concreto, su investigación presta especial atención a cuantificar y atribuir los cambios de la velocidad del viento y los vientos extremos, así como sus implicaciones en un amplio espectro socioeconómico y medioambiental. En este sentido, César ha desarrollado su labor investigadora en centros de reconocido prestigio internacional, en Suecia, Estados Unidos, Holanda y Australia. Ha publicado más de 140 artículos científicos en los campos de la meteorología y las ciencias de las atmósferas. Actualmente coordina la sección de vientos del State of the Climate del Bulletin of the American Meteorological Society y fue coautor del Climate Indicator Bulletin para la Organización Meteorológica Mundial. Ha coordinado más de una decena de proyectos de investigación por concurrencia competitiva financiadas por entidades público-privadas a nivel regional, nacional e internacional. Ya he dicho que tenía una trayectoria y un buen currículum, pero me he dejado para el final lo más importante. Es de Villena, estudió en el colegio La Celada y en el Instituto Hermanos Amorós, y yo creo que nos tenemos que sentir todos orgullosos de tener entre nosotros a César, villenero, y con este currículum yo creo que todos tenemos que estar orgullosos de que en Villena haya gente, pues eso, que está demostrando su valía en diferentes campos. Y sin nada más que decir, le doy la palabra a César. He dicho que el título de su charla es El viento, elemento olvidado del cambio climático, y una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Esther, por la invitación y gracias a todos por la asistencia. Buenas tardes, Villena. Sin duda, hoy es un día súper especial para mí, diría que de los más especiales, porque hoy doy una charla pues, en mi pueblo, en mi tierra, junto a familia y amigos, porque generalmente estamos acostumbrados a impartir conferencias en entornos científicos, pero hacerlo y divulgarlo en tu pueblo pues es algo súper especial, y la verdad que agradezco a la sede universitaria, agradezco al Ayuntamiento también de Villena, a la Casa de la Cultura, y espero que os entretengáis un poquito con esta charla que a mí me gusta denominarla siempre como el elemento olvidado del cambio climático, que es el viento. Es decir, el viento no solo el cambio climático está afectando a la temperatura, a la precipitación, sino también está afectando al cambio en la circulación atmosférica y en los vientos. He estructurado mi presentación en este bloque de contenidos. Os voy a dar
en primer lugar, un bloque introductorio sobre cambio climático y viento y los impactos socioeconómicos y medioambientales que tiene el viento. Seguidamente daré cuenta de los avances que la comunidad científica aborda sobre dos fenómenos que os explicaré más adelante, el fenómeno Stirling y el reciente reversal, las causas de estos cambios en la velocidad del viento y las incertidumbres que nos mantienen vivos a los científicos para seguir investigando en este campo de investigación y, por último, en el último bloque, los retos que afronta la comunidad científica y en los cuales estamos trabajando. Me vais a permitir que abra en Villena reconociendo a José Ibáñez Martínez el Soli, sobre todo haciéndole énfasis a él, pero sobre todo a la meteorología popular de Villena. Hoy hablamos, este ciclo de conferencias lleva por título Villena en la frontera del conocimiento, pero a mí me gusta denominarlo y apoyo muchísimo el libro que publicó hace 20 años el Soli, como la meteorología a la vieja usanza. ¿Por qué? Porque todos, y yo en concreto, que vengo de una familia de agricultores, hemos aprendido mucho de lo que la meteorología popular, el saber popular, la cultura popular nos enseña. Y en el caso de Soli, en este libro, que seguro que conocéis y que os invito a leer, tiene un capítulo expreso sobre el viento y lo denomina los aires de los puntos estratégicos de las montañas. Y en este mismo libro agradece a los obreros del campo de Villena, a los agricultores y fuera de Villena sobre las enseñanzas de muchos refranes y movimientos del tiempo en esta zona. Me gustaría iniciar mi presentación también con este bloque, que es sobre cambio climático. El cambio climático no tiene signo político. El cambio climático es inequívoco. No conoce si estamos a favor o estamos en contra. La comunidad científica, con los datos objetivos que maneja, es concluyente. Y aquí os muestro un testigo de hielo extraído en la base de Antártica rusa de Vostok de los últimos 400.000 años, en los cuales se ve un claro paralelismo entre concentraciones de CO2 en la atmósfera y temperatura del aire. Se ve algo, no sé si se va a visualizar el puntero, ¿sí? Se ve algo aquí en los últimos años, estamos en el último siglo y preferentemente estamos en los últimos 50 años, que se dispara. Esta línea azul se dispara y son las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Estas concentraciones de CO2 en la atmósfera, que hoy actualmente baten récord, el 4 de febrero del 2024 de este año, el Observatorio de Fondo de Mauna Loa en el Pacífico alcanzó 426 partes por millón en volumen de CO2 en la atmósfera, es el causante del cambio climático y del calentamiento global. Por tanto, hay que apostar y creer a la comunidad científica y hay que separar de este partidismo de si hay cambio climático o no hay cambio climático. Aquí unas pinceladas de lo que apunta el grupo de expertos de cambio climático, el IPCC, en su sexto informe, y como les comentaba, el cambio climático, el calentamiento global, es un fenómeno inequívoco, está ocurriendo con cambios sin precedentes desde 1950. No solo se producen aumentos de la temperatura en la superficie terrestre, también ocurre en la superficie oceánica. El mapa de la parte superior izquierda, veis la temperatura planetaria, está aumentando muchísimo la temperatura en los océanos. En el 2023 se han batido récords de temperatura del agua del mar también en la cuenca occidental del Mediterráneo, en nuestra región. Es conocido por todos el deshielo de los glaciares alpinos, incluso en el Pirineo se están perdiendo los glaciares y hay un aumento del nivel del mar. Y algo muy llamativo es que hay un aumento de las precipitaciones en latitudes altas del hemisferio norte y en algunas regiones. En el caso del Mediterráneo, de la cuenca del Mediterráneo de nuestra región, hay una alta variabilidad. La precipitación está cambiando, cada vez llueve un poquito menos, pero tampoco es un cambio muy drástico. Lo que sí que se observa es que la precipitación se concentra en episodios mucho más cortos, es decir, tenemos menos eventos de precipitación. Y esto se observa aquí. Y aquí os voy a presentar un gráfico muy llamativo, y es que estamos incumpliendo
el Acuerdo de París de 2015. El Acuerdo de París de 2015 apuntaba que debíamos frenar el calentamiento global por debajo de 1,5 grados. Ahora mismo estamos ya en 1,56. Y aquí se ve en esta gráfica que son las temperaturas a nivel global, temperaturas medias mensuales, y se observa que ya hemos rebasado ese 1,5 de temperatura media global planetaria. En el gráfico de la derecha se ve la evolución de la temperatura en España y, como veis, a partir del 2000 se ve un aumento, esas barras de color anaranjado rojizo que marcan ese calentamiento global que sufre el planeta. Pero, ¿qué está ocurriendo con el viento? ¿Y qué ocurre tanto con el viento medio como con el viento extremo? La imagen de la derecha es la Virgen, es las virtudes, un episodio de reventón que tumbó los pinos a la entrada del santuario y bloqueó la calle, la avenida. Pues el IPCC, que es este grupo de expertos sobre cambio climático, concluyó que apenas existe confianza en los cambios sobre la velocidad del viento. Debido sobre todo a que existen muchas incertidumbres tanto en las observaciones meteorológicas de nuestras estaciones como en las simulaciones climáticas de los modelos numéricos. De ahí que nos estemos centrando en mi grupo, en el grupo de Clima, Atmósfera y Océano del CIDE, en abordar esta laguna de conocimiento. Y esta laguna de conocimiento se plasma en este gráfico, que es muy llamativo. Simplemente remarco que el 80% de los estudios sobre viento se han publicado por la comunidad científica en la última década, desde el 2010, frente a un 61% de los estudios sobre temperatura y un 70% de los estudios sobre precipitación. Es decir, los avances científicos en cambio climático y en viento se concentran en los últimos años. Y prueba de ello es este libro de los profesores Cuadra Prats y Javier Martín Vide, La climatología española, pasado, presente y futuro, del año 2007, donde no hay ninguna evidencia científica, no hay ningún capítulo sobre viento. ¿Y por qué es importante estudiar el viento? Pues el viento impacta a muchísimos aspectos de nuestras vidas, impactos socioeconómicos y medioambientales muy importantes. En primer lugar, a la energía eólica. El 2023 batió récord de producción de energía eólica. La energía eólica actualmente es la energía limpia que contribuye más al mix energético, en un 23,5% frente al 14% de la energía solar. Y es indudable que los cambios, cualquier cambio en la velocidad del viento va a afectar a la industria eólica, a los gestores de la industria eólica. Pero el viento también afecta a la agricultura, a los agricultores. Si tenemos más viento después de un evento de precipitación, vamos a tener más evaporación, vamos a perder humedad en nuestro suelo. Afecta, por tanto, a la agricultura y a la hidrología. Afecta a los riesgos naturales, a los temporales costeros, al tráfico aéreo. ¿Quién no ha vivido un aterrizaje con turbulencia? El viento en las distintas capas de la atmósfera afecta a nuestros viajes. Afecta importantísimo a la dispersión de contaminantes, preferentemente en las ciudades. Por ejemplo, una ciudad mediana, o la tercera en España, como es Valencia, que tiene unas altas emisiones de óxidos de nitrógeno, el que tengamos un sistema de circulación de brisa marina en el Mediterráneo favorece la dispersión de los contaminantes a diario. La contaminación atmosférica, la comunidad científica lo remarca, es la principal causa de cáncer. Y, por tanto, el viento también juega un papel importante en su dispersión. En los incendios forestales tenemos el trágico suceso de Valencia, que ocurre de forma fortuita, pero que se propaga por efecto del viento. Esa misma tarde se registraron picos, rachas máximas de velocidad del viento en el aeropuerto de Manises de 80 km por hora, justo a las 5 de la tarde. Es decir, el viento fue un elemento que potenció la propagación de ese incendio por toda la fachada del edificio. El viento afecta a la dispersión de semillas y a la dispersión también, o a la migración de las aves. Es decir, las aves utilizan el viento para desplazarse. En Villena, y muestra aquí una imagen, Villena es conocida en nuestra Sierra de la Villa por el parapente. Y el parapente se practica en Villena sobre todo por el leveche, por el viento del sureste, que es un viento propenso a que los amantes del deporte del vuelo aprovechan esa circulación de viento.
Y aquí una cuestión súper importante. Villena, eso es un informe del Consorcio de Compensación de Seguros. Villena, la causa natural con mayor riesgo de pérdida económica es el viento. En azul, claro, tenéis las zonas geográficas de la península ibérica donde el riesgo natural más importante es la inundación. Pero el viento, si veis aquí, Villena, el otro municipio es Benejama, si no estoy equivocado, veis que la tempestad ciclónica típica, que son los temporales de viento fuerte, superando los 120 km por hora, son los que causan mayores daños y pérdidas económicas. El año pasado, no sé si recordáis, se produjeron dos episodios muy severos. Uno ocurrió el 29 de abril del 2023, un reventón que afectó a nuestro municipio, a la pedanía de Las Virtudes, pero hubo otro el 11 de julio del 2023 que afectó sobre todo a la agrícola y cayeron varios árboles. Estos episodios son un riesgo y, por tanto, hay que estudiarlos, hay que avanzar en su predicción, sobre todo, porque es muy compleja predecir esto. La Agencia Estatal de Meteorología no dio aviso en ninguno de estos dos episodios porque ningún modelo numérico de predicción del tiempo lo puede detectar. Y también introduzco aquí sobre impactos un acta municipal recogida por José María Soler en su libro publicado sobre diccionario villenero en el año 93, que habla ya en el 1659, en el siglo XVII, sobre la importancia del viento para Villena y para la industria cárnica, y indica el puesto donde está la carnicería se ha reconocido que no es a propósito, porque con el leveche, el viento de sureste, que corre continuamente en esta ciudad, envía el mal olor a la plaza y a las calles públicas. Acuerda a la ciudad que se vuelvan a reparar las carnicerías antiguas y que se tome de la calle del Reloj el puesto necesario para las casicas donde se conserva la carne. Por tanto, el viento ha afectado y afecta y afectará a prácticamente a todo. Sobre estos impactos socioeconómicos y medioambientales y sobre las implicaciones que tiene el viento, hemos publicado varios artículos científicos en los últimos años, cómo el viento afecta a la energía eólica, cómo el viento afecta a la contaminación atmosférica, a la evapotranspiración, incluso a la temperatura y a la estratificación de la temperatura de los lagos, o a la erosión eólica como un elemento también de esos procesos naturales de la desertificación, de la pérdida de suelos. Y yo soy un gran partidario de aplicar la ciencia o utilizar la ciencia para las políticas públicas. Os muestro un par de imágenes a la derecha de un proyecto que ahora desarrollamos en el CIDE en colaboración con otros centros de investigación del CSIC para dar respuesta o desarrollar servicios climáticos en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología, con AEMET. Esto es una reunión en Madrid y a la derecha también veis la oportunidad que tuvimos de charlar con la actual ministra Diana Morán en desarrollar servicios para apoyar la inversión que cada uno de los contribuyentes, cada uno de vosotros estáis aportando a la ciencia, ¿no? Yo creo que debemos dar respuesta a estos desafíos científicos y a los impactos que tiene el cambio climático en todos nosotros. Y esto se recoge por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, como uno de los objetivos. El objetivo 13 es la acción por el clima, o en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio en su desafío número 7 sobre cambio climático. Paso ahora a dar cuenta de los avances en este campo y sobre el fenómeno Stirling. El fenómeno Stirling, o el padre del fenómeno Stirling, fue Michael Roderick, que fue un ecohidrólogo australiano de la Universidad Australiana, que en el año 2007 él estaba interesado en conocer cómo el viento influía en la evapotranspiración. La foto que veis, ahí podéis ver un instrumento, un sensor de velocidad de viento y de dirección de viento, pero lo que veis en superficie, en tierra, es un tanque vaporímetro con agua, y lo que mide es la pérdida de agua por evaporación. Él llegó a la conclusión que los cambios de la velocidad del viento o el descenso de la velocidad del viento que observaba en las series australianas afectaba a la evaporación, a que la evaporación se redujera. De tal modo que acuñó a este descenso de la velocidad del viento como el fenómeno Stirling.
Años más tarde, en el 2012, su compañero con quien tuve la oportunidad de trabajar y sigo trabajando, Tim McPickard, en el CSIRO, en el Consejo de Investigación australiano, cuantificó este fenómeno de descenso de la velocidad del viento en 0.140. Eso es poquísimo, eso es 0.5 kilómetros por hora, medio kilómetro por hora. Ahora me preguntaréis, medio kilómetro por hora es muy poco, es una cantidad muy ínfima. Si consideramos que Villena, la velocidad media del viento anual es aproximadamente 8 kilómetros por hora, que el viento disminuya 0,5 kilómetros por hora supone un 6% de pérdida de velocidad del viento. Eso es muchísimo. Cualquier gestor de la industria eólica, si le preguntas, ¿va a descender el viento en la próxima década un 6%? Se echa las manos a la cabeza porque dice, puede haber pérdidas económicas importantes. Por tanto, hay que considerar que este fenómeno es de una gran envergadura y se observa sobre todo, según el estudio de Tim McPickard, en latitudes medias del hemisferio norte, en nuestra región. Esto se observa en estas gráficas. Si veis, a partir de 1980, este es el observatorio de Blue Hill Observatory en Estados Unidos, en Boston. Esta serie la estamos trabajando y estamos analizándola. Se observa un descenso muy brusco a partir de 1980 y marca mínimo de velocidad media anual de viento el año pasado, en 2023. Es decir, el fenómeno Stirling es un fenómeno que está ocurriendo actualmente y está ocurriendo por el calentamiento global, está ocurriendo por los cambios en la circulación atmosférica. Esto ha captado el interés de medios de comunicación y sobre todo de la comunidad científica, de ahí que estemos trabajando desde el CIDE en este campo. Se publicaron muchas noticias en la famosa, prestigiosa revista Nature, en Nature, por qué los vientos están descendiendo, la parte olvidada del cambio climático, incluso cómo los insectos se ven afectados en la búsqueda de alimentos por estos cambios en los vientos. Incluso publicamos una entrada en Wikipedia que os invito a visitar si lo queréis o estáis más interesados en este tema, sobre el fenómeno del Stirling. ¿Cuáles son las causas? Ya las he avanzado. La principal causa del Stirling, del fenómeno Stirling, es el cambio de la circulación atmosférica. No voy a entrar en términos muy específicos, voy a intentar ser divulgativo, pero básicamente el anticiclón, el famoso anticiclón de Azores, que nos visita asiduamente en el mes de verano, está ganando latitud. Se está desplazando desde latitudes subtropicales hacia el norte, hacia Francia, hacia el norte de Europa. Al tener más situaciones anticiclónicas, provoca más situaciones de calma, de estanquidad, y provoca que el viento disminuya. ¿Y por qué está ocurriendo estos cambios en la circulación atmosférica? Si tenemos más CO2 en la atmósfera, la temperatura se calienta y concretamente se calienta el Ártico. La comunidad científica acuñamos que los polos, el Ártico, se caliente a una magnitud muy acelerada como amplificación del Ártico. El Ártico se está calentando 3 o 4 veces, a unas tasas 3 o 4 veces superiores al resto del planeta. Esto lo que provoca es que las diferencias de temperatura de frío-calor, polo trópico, disminuyan. Por tanto, disminuye la presión atmosférica y, consecuentemente, el viento disminuye también. Esto lo vemos con indicadores, no voy a entrar en detalles, lo que la comunidad científica aplica son índices de circulación atmosférica y vemos un claro paralelismo entre las observaciones del viento y lo que nos dicen estos patrones de circulación atmosférica. Pero hay otras causas. La principal es el calentamiento global, cambios de circulación atmosférica, pero luego hay fenómenos artificiales. Y hubo un estudio de un equipo francés, de Robert Bautard, en el año 2010, que introdujo parte de incertidumbre en este fenómeno y dijo o apuntó que el incremento de la rugosidad del terreno, si tenemos más urbanizaciones o más vegetación rodeando nuestras estaciones meteorológicas, el viento se frena, se puede frenar. Por tanto, puede haber un descenso por causa artificial, por causa de usos del suelo. Por ejemplo, el Observatorio de Viveros en Valencia se ubica en el centro de Valencia. En el centro de Valencia, en el año 60 o 70, construyeron un edificio al final de la calle Blasco Ibáñez que
bloqueó la entrada de la brisa. Y en la serie de viento de Blasco Ibáñez se ve como la dirección de viento y la velocidad cambiaron drásticamente a partir de ese año. Por tanto, hay una causa también antrópica o de los cambios en la superficie terrestre. El CO2, el tener más CO2, también provoca tener mayor vegetación. Aunque pensemos lo contrario, las medidas de satélite apuntan a que actualmente la superficie terrestre, los bosques han aumentado por tener más CO2 en la atmósfera. Luego hay causas artificiales y aquí muestro un par de ejemplos muy curiosos y llamativos. A la derecha veis el anemómetro de la estación de las Virtudes de la Virgen, como un episodio de granizo en un anemómetro de cazoletas dejó una cazoleta de ellas, provocó una rotura de la cazoleta y la dejó en dos. Esto provoca que el sensor de velocidad de viento, el anemómetro, no mida correctamente. Podéis ver dos tórtolas ahí en la torre meteorológica que están también, de algún modo, introduciendo ruido a la medida de velocidad del viento. Y luego tenemos errores de cuando una estación se reubica, por ejemplo, aquí en la estación de la Vereda, que mide temperatura y precipitación, que estaba en el hondo de lo que es la laguna de Villena o del Valle, se reubicó a La Parrala, la casa de La Parrala, que queda paralela a la 7, a la autovía. Ese cambio en la ubicación introdujo que el número de heladas se redujera. Pues lo mismo ocurre con el viento. Cualquier cambio en la estación meteorológica introduce también cambios en la velocidad del viento. Y en los últimos años también se introducen nuevos sensores en el mercado y estos sensores son mucho más fiables, son mucho más sensibles, miden mejor la velocidad del viento. Por tanto, todas estas causas de la instrumentación impactan en la medida de la velocidad del viento. Villena, la frontera del conocimiento. Pues Villena tiene una estación que está ahí en la Virgen y que mantenemos en una parcela de la familia y donde desarrollamos experimentación. Lo que hacemos es comparar distintos sensores de velocidad del viento y en concreto lo que estamos evaluando es que dentro de esos anemómetros de cazoletas tienen unos rodamientos internos. Si esos rodamientos internos no los depuramos continuamente, se van degradando o la suciedad entra en ellos y provoca que el anemómetro se vaya frenando de forma paulatina. Si el anemómetro se frena de forma paulatina, tenemos un stealing, un descenso de la velocidad del viento artificial. Por tanto, todas estas causas hay que depurarlas o la comunidad científica está estudiándolas. También distintos servicios meteorológicos de todo el mundo adoptan distintos protocolos de observación meteorológica. En concreto, por ejemplo, el Instituto Meteorológico Portugués mide la velocidad del viento 24 horas al día. Las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología, cuando solicitamos datos a la Agencia Estatal de Meteorología, nos pasan las medidas de velocidad del viento media diaria como promedio de solo 4 valores. Todo esto, no entro en detalle, introducen también ruido dentro de la evaluación del cambio climático, en concreto de los cambios en la velocidad del viento. Otra causa importante es la contaminación atmosférica. Ese es el Estadio Olímpico de Pekín, en China. A la derecha veis una imagen en un día de calma, de anticiclón, de mucha contaminación atmosférica. Si aumenta la contaminación atmosférica, lo que produce es que la estabilidad atmosférica aumente. ¿Por qué aumenta? Prácticamente lo que provoca la contaminación atmosférica es que esos aerosoles provocan un calentamiento de las capas medias y bajas de la atmósfera y crean mucha estabilidad. Esta estabilidad, la comunidad científica también ha planteado que el aumento de la contaminación atmosférica está detrás del stealing, del descenso de la velocidad del viento. Luego hay otros factores, los cambios de humedad en el suelo es uno de ellos, porque cambian los flujos de calor sensible y latente. Hay cambios en la rotación de la Tierra, del viento solar, hay cambios astronómicos también que están detrás de esta variabilidad de los vientos, están los volcanes. Es decir, hay mucha variabilidad climática, no solo para el viento, sino para el resto de variables, como la temperatura y la precipitación. Y luego llegamos a una parte de incertidumbres que tiene la comunidad científica, y es que los océanos, hace pocos años, 5 o 10 años, muchos estudios en las mayores o las mejores revistas de
de científicas plantearon que los vientos están aumentando en los océanos. A partir de la altimetría de satélite detectaron que sobre todo el viento en el hemisferio sur estaba aumentando. Son los colores rojos que veis en todo el océano y por tanto no había un stealing, un descenso de la velocidad del viento en el océano. Luego hay una incertidumbre o hay diferencias estacionales claras. Estábamos hablando de cambios en la velocidad del viento anual, pero ¿qué está ocurriendo en la península ibérica a escala mensual? Esto es un resultado de una publicación que ya hace una década que prácticamente que lo publicamos, donde se ve una graduación muy bonita en realidad, cómo el cambio de la velocidad del viento cambia. Estos son rachas máximas de viento, viento extremo. En los meses de enero, febrero, marzo, abril, veis colores rojos y es que el viento extremo, las rachas máximas están disminuyendo en la península ibérica. En cambio, en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hay una graduación y el viento, esos colores azulados, es que está aumentando el viento máximo. Y vuelve otra vez a descender en el mes de noviembre y diciembre. Es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué mecanismos de circulación atmosférica están jugando o están detrás de estos cambios estacionales de la velocidad del viento? La comunidad científica estamos intentando dar explicación a estos cambios estacionales. Esto lo vimos también en el caso de China y luego a escala planetaria, a escala de todo el planeta, de todo el mundo, los cambios no están ocurriendo con la misma magnitud y de forma con el mismo signo. Y por ejemplo, en latitudes altas del planeta, en las zonas más de la península escandinava, por ejemplo en Suecia abordamos estudios, y más al norte se observa que la velocidad del viento está aumentando. Incluso en zonas de alta montaña, la comunidad científica planteó que en las zonas altas también está aumentando el viento. Este es un estudio que hicimos para Canarias. Canarias lo conocemos todos bien. Canarias está afectada por el viento del alisio, el viento de nordeste, y en Canarias, si ascendemos a la zona del Observatorio de Izaña, que está a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar, en Izaña ya no está afectada por el alisio, está afectada por la circulación general de la atmósfera, por el viento del oeste, el viento del suroeste. Lo que observamos es que hay un desacoplamiento en los cambios de la velocidad del viento. Cuando el viento disminuye, por ejemplo, en el mes de mayo, cuando el viento disminuye en Izaña, aumenta el alisio en superficie, en la zona costera. Eso quiere decir que los cambios en la circulación atmosférica tampoco ocurren de forma homogénea en toda la columna de la troposfera. Por tanto, hay cambios a distintos niveles. Y pasamos al segundo fenómeno, que es el que la comunidad científica detectó hace apenas pocos años. Aquí es un artículo que publicamos en la revista Nature hace 4 o 5 años, y es que en la última década se observa un leve aumento en la velocidad del viento. Este descenso de la velocidad del viento se ha parado, se ha frenado y el viento está aumentando en la última década. Os adelanto que este aumento de la velocidad del viento en la última década es un aumento de la velocidad del viento por causa natural. La variabilidad climática tiene como fases y estamos en una fase de aumento de la velocidad del viento. Pero todas las proyecciones, y lo comentaré un pelín más tarde, proyectan a que a mayores concentraciones de CO2 en la atmósfera el viento va a descender. Esto también lo vimos en otros informes que hacemos periódicamente cada año. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando en el estado del clima del año pasado, del 2023. Y lo vimos claramente en la última década, estamos observando este aumento de la velocidad del viento que recibe el término anglosajón de reversal. ¿Qué ocurre en la península ibérica? Está ocurriendo este reversal, este aumento de la velocidad del viento en la última década del reversal. No se observa en la península ibérica. Este es un trabajo de un doctorando en nuestro grupo, de Eduardo Utravo, que se observa que en la península ibérica hemos tenido un fenómeno de stealing, el viento está descendiendo, por ejemplo aquí a escala anual se observa que el viento ha descendido y ha habido un leve cese de este stealing, de este descenso de la velocidad del viento en la última década, pero no es significativo. Este trabajo en concreto es muy interesante, sobre todo porque nos afecta aquí a Villena, donde tenemos un viento que está modulado por la brisa marina, por el leveche que comentaba al principio,
y son los cambios en los vientos locales, en las brisas marinas. Lo que observamos es que la brisa marina, el viento medio de la brisa marina que nos llega, por ejemplo aquí a Villena, está descendiendo. En cambio, las rachas máximas asociadas a la brisa marina están aumentando, pero hay un detalle súper importante y muy llamativo. Este es un trabajo de Salenis, una doctoranda en el grupo, que si bien los días de brisa soplan 2 de cada 3 días al año sopla la brisa, en el Mediterráneo, en la costa de Alicante, los días de brisa marina están aumentando de forma muy significativa, incluso sobre todo en invierno. ¿Qué nos da o qué pista nos da esto? Si la brisa marina ocurre con más frecuencia en los últimos años, es que estamos bajo condiciones de mayor estabilidad atmosférica. La brisa marina, el viento local, ocurre cuando tenemos condiciones de estabilidad atmosférica. Este es un ejemplo también claro de cómo el cambio climático afecta a los temporales costeros. Esta es la borrasca Ingun, que afectó el 1 de febrero al norte de Europa. Se batieron récords en la península escandinava, sobre todo en Noruega, con velocidades rachas de viento por encima de 200 km por hora. Batieron récord. Y esto es debido sobre todo al calentamiento del agua del mar, del Atlántico Norte. Las temperaturas del Atlántico Norte se han disparado y esto es una energía que la atmósfera tiene y extrae para desarrollar estos ciclones extratropicales, ciclones que viajan por latitudes del norte y que sobre todo se profundizan de forma muy brusca. Son borrascas muy intensas que viajan por latitudes del norte de Europa, dando lugar a estos extremos de viento. En este caso, esa borrasca en 24 horas redujo la presión atmosférica en unos 45-50 milibares. Eso es una brutalidad, eso es muchísimo. Es un brusco descenso de la presión atmosférica. Y pasa un tema muy interesante que afecta a Villena, que son los reventones. A ver si lo podemos ver aquí. Estas son las virtudes, el 11 de julio del año pasado. Veis el árbol que ahora va, una rama del árbol va a quedar tronchada por el efecto del viento fuerte, del reventón. Y la comunidad científica, en noviembre del año pasado, hubo un estudio en la revista Nature que apunta la hipótesis que el calentamiento global lo que va a producir es que el viento medio va a descender. Vamos a tener Stilling, fenómeno de descenso en las próximas décadas si seguimos con los niveles de contaminación atmosférica actuales, pero estos episodios de reventones, esta imagen que veis al pie es de la Agrícola, aquí en Villena, del 11 de julio, los episodios de reventones de viento extremo van a aumentar. Estos episodios de viento extremo van a aumentar y en esto estamos trabajando. Voy a pasar ya al último bloque de la presentación sobre los desafíos o los retos que la comunidad científica tiene actualmente. El principal de ellos, o el principal desafío que tiene la comunidad científica, es aumentar la disponibilidad de observaciones. Las observaciones climáticas es la base, es nuestro tesoro para hacer ciencia, pero disponemos de pocos años, disponemos de observaciones de 60 años. Hoy, en una entrevista a la radio lo comentaba, si me preguntáis cómo ha cambiado el viento en Villena, no tendría respuesta, porque la estación meteorológica que tiene una serie meteorológica de viento más longeva es la estación de la Agencia Estatal de Meteorología en la zona de los Frutales y solo tiene 20 años de datos. Necesitamos más información climática del viento, tanto en tierra como en el océano. En el océano tenemos aproximadamente unos 40 años de datos a partir de la disponibilidad de datos desde satélite. Pero tenemos los archivos. Aquí tenemos el archivo municipal. En el archivo municipal hay cantidad ingente de información. Ahora tenemos compañeros en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, yendo a los archivos eclesiásticos porque estamos viviendo una sequía muy fuerte. Pues llevamos desde la primavera del 2022 prácticamente con anomalías negativas de precipitación y en los archivos municipales tenemos información súper valiosa. Cuando se sacan a los santos y están saliendo las noticias, esto se reportaba. Y estos datos nos pueden ayudar a evaluar el cambio climático y si ocurrían con mayor o menor ocurrencia las
sequías en el pasado. Estas imágenes que veis son los archivos históricos del Instituto Meteorológico Sueco, donde en un proyecto financiado por el gobierno sueco, por el Consejo Superior Sueco, rescatamos las series más longevas, rescatamos series centenarias de velocidad del viento. Esto se podría hacer en España, pero no tenemos financiación para hacerlo, o la financiación es escasa. La Agencia Estatal de Meteorología tiene mucha información en Madrid para rescatar, y animo, quedará seguramente, creo que grabada esta charla, a las nuevas generaciones que se involucren en este campo de investigación que es súper llamativo y de mucho interés. Luego, una vez rescatamos estos datos, la comunidad científica tenemos que abordar su control de calidad. Estos datos, si no son de calidad, no podemos contrastar si la información es veraz o no. Por tanto, hay un campo súper interesante de controlar la calidad de esta información climática que rescatamos. Y luego, esta imagen es llamativa porque Villena sí está en la frontera del conocimiento y en Villena hacemos ciencia puntera, y aquí hay un ejemplo que es Villena, donde tenemos un campo de experimentación en las virtudes. Como decía, comparamos anemómetros, pero gracias a proyectos del Plan Nacional de Investigación del Ministerio, este es un experimento que tenemos actualmente en Christchurch, en Nueva Zelanda, con el Instituto Meteorológico de Nueva Zelanda, donde intercomparamos los principales sensores de velocidad del viento que se han utilizado a nivel mundial. Y vemos los sesgos, las desviaciones que hay entre los distintos sensores a la hora de cuantificar y de medir el viento y los cambios en el viento. Antes de ponerlos en campo, pasan por túnel de viento, una vez recién sacados de fábrica, para también evaluar cómo funcionan. Y luego hay un desafío súper interesante, que es el estudio del viento en las zonas de alta montaña. Aquí en Villena tenemos una estación que ya ha cumplido 20 años, que la instalamos en Sierra de Salinas, y que mide temperatura y precipitación. Desde el año 2019 también mide velocidad de viento. Y en concreto, esta diapositiva muestra los cambios de investigación en las zonas altas que hay que abordar por la comunidad científica. En primer lugar, cuando nosotros hablamos con los gestores de la industria eólica, nos dicen: es muy interesante tu campo de investigación, pero a nosotros nos interesa no lo que ocurre a 10 metros, nos interesa lo que ocurre a 100 metros, a 150 metros, donde están las turbinas de los aerogeneradores. ¿Están ocurriendo cambios allí o no? Gracias a estudios con el BSC, con el Barcelona Supercomputing Center, otro centro de investigación nacional, se ha creado una base de datos de torres altas de más de 200 metros de todo el mundo, y estamos trabajando en ellas para cuantificar el cambio climático y el cambio en los vientos en torres altas. En el año 2019, aquí trabajo un postdoc en mi grupo, Lorenzo Minola, de Italia, está trabajando con datos del Monte Everest. En el Monte Everest, en el 2019, National Geographic, un proyecto de National Geographic, instaló la estación meteorológica más alta de todo el mundo a 8.600 metros. Ya tenemos 5 años de datos y estamos evaluando cómo se comporta el viento en esas zonas de alta montaña, porque es que no disponemos de información. Los servicios meteorológicos tienen información de lo que ocurre hasta 12.000 metros en toda la troposfera a partir de radiosondeos. En las estaciones meteorológicas principales de toda España y de todo el mundo se lanzan globos sonda de helio a la atmósfera a las 00 y a las 12 del mediodía, y esa información nos da también, tenemos unos datos de aproximadamente unos 40 años, es una información súper valiosa que la comunidad científica no ha explorado. Y sin embargo, por ejemplo, el programa Copérnicos de la Comisión Europea ha puesto a disposición de la comunidad científica, y hay un campo de investigación súper interesante. Y para reducir esta huella de carbono, porque estos globos sonda se pierden, incluso caen a tierra, incluso hay constancia de gente que ha encontrado estos dispositivos de medición de temperatura, humedad, viento y dirección, que les ha caído. ¿Y esto qué es? Este dispositivo cae a tierra. Una vez el helio explota, vuelve a tierra, pero no se recupera. Casi el 90-95% de los dispositivos caen sobre el océano y sobre el mar. Actualmente desarrollamos un trabajo con Nueva Zelanda, con el equipo de investigadores de Nueva Zelanda, estamos desarrollando un meteodrón. Los drones han llegado para ayudar a la comunidad científica para realizar
prospecciones de la atmósfera, de la troposfera, de forma autónoma. Es decir, nosotros damos coordenadas al meteodrón, él asciende hasta 6.000 metros, toma las variables y vuelve a tierra y nos da información de lo que ocurre en los distintos niveles. Por tanto, hay un desafío claro, un campo de estudio muy importante en qué está ocurriendo en las capas altas de la atmósfera y sobre todo en zonas de alta montaña. Y aquí me gustaría también incidir en un desafío súper importante, es que la ciudadanía, vosotros, la comunidad, la ciencia ciudadana, tiene un papel súper importante para ayudar a la comunidad científica. Seguramente conozcáis la Asociación Valenciana de Meteorología, ABAMET, podéis consultar su web. ABAMET ha hecho algo que los políticos y las agencias estatales públicas como AEMET no ha hecho, y es que es establecer, gracias a la labor altruista de instalación de estaciones meteorológicas, en el caso de la Comunidad Valenciana, ha montado una red de estaciones de más de 600 estaciones en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Esta información tiene un valor incalculable, porque en el caso de AEMET, estaciones que reporten viento en la Comunidad Valenciana son menos de 10, hasta hace históricas menos de 5 o 6, actualmente estarán en torno a 10-15. ABAMET, gracias a este grupo de gente que le gusta la meteorología, la climatología, y cualquiera que esté interesado puede contactar también con nosotros porque colaboramos con ellos, ha montado esta red. Este es el mapa de racha máxima de viento en el episodio de Reventón del 13 de agosto del 2022, donde en el Medusa Festival, en Cullera, una estructura fue tumbada por un vendaval, por un reventón, y produjo una víctima mortal. Por tanto, gracias a esta información, nosotros la utilizamos para mejorar nuestras simulaciones, incluso de predicción con modelos numéricos. El CSIC, la Comunidad Valenciana y el CIDE firmamos un protocolo general de actuación con esta asociación para colaborar mutuamente. Y aquí en Villena tenemos un claro ejemplo, José Gómez, Joseta para los amigos, que ha montado una red de observación meteorológica